tejido especial. ¿Por qué? Porque está conformado por dos fases, una fase líquida y una sólida. La fase líquida se llama plasma y la fase sólida está formado por glóbulos. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y los glóbulos de viso cero, llamados también plaquetas. Ahora, la cantidad de glóbulos rojos por milímetro cúbico de glóbulos blancos son 6.000 a 10.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico. Plaquetas de 150.000 a 450. Y los glóbulos rojos de 3.5 a 5.5 millones. Por lo tanto, la sangre toma ese color rojizo, ¿cierto? Y el pigmento que le genera el color rojo a la sangre es la hemoglobina. Muy bien. Ahora, el glóbulo rojo, como toda la sangre, ¿dónde se produce? En la médula ósea de los huesos. Entonces, el glóbulo rojo tiene una membrana celular turgente, lisa, pero en la medida que envejece, porque tiene un periodo de vida de 120 días, ¿por qué? Porque no tiene núcleo. Si no tiene núcleo, no se puede reproducir. Entonces está programada su vida en 120 días. En la medida que va envejeciendo, se pierde la turgencia y la membrana celular se va tornando de consistencia arrugada. Entonces, en el vaso es destruido el glóbulo rojo. O sea, la sangre se produce en los huesos y su cementerio de los glóbulos rojos es el vaso. Muy bien. Entonces, cuando nosotros vemos y hablamos de la concentración, porque es de la célula más abundante, ¿cuál es la función fundamental del glóbulo rojo? Es transportador de gases. Lleva el oxígeno, recoge el CO2 y lo intercambia. Lleva oxígeno, recoge CO2, intercambia. Es un transportador de gases, ¿no es cierto? Eso ya lo habíamos visto. Entonces, cuando nosotros sintetizamos la sangre, es todo un proceso. La síntesis de la sangre se debe por una hormona, ¿no es cierto?, que es liberada ¿por qué? Por los riñones. ¿Cómo se llama esa hormona? Eritropoyetina, ¿no? Origina la sangre. La eritropoyetina 90% se forma en el riñón, 10% en el hígado. Una vez que la eritropoyetina forma a los glóbulos rojos. Pero para que se generen glóbulos rojos, ¿no es cierto? Es como si yo digo, acá hay una tortilla de huevos. ¿Cuál es el elemento fundamental para que se genere esta tortilla? Los huevos. Sin huevos no va a haber tortilla. Hay tres elementos fundamentales para la síntesis de la sangre. La cianocobalamina o vitamina B12, el ácido fólico y el hierro. El hierro es fundamental, estos elementos para la formación. Entonces, cuando nosotros hablamos de la concentración de sangre, ¿no es cierto? Por ejemplo, suponiendo a la doctora, yo le saco sangre, ¿sí? Le saco en un tubo 100 centímetros de sangre y yo lo pongo en una gradilla y lo dejo ahí. Por acción y efecto de la gravedad empieza una precipitación. 2, por el peso específico de los sólidos tienden a ir al fondo. Entonces, de esos 100 centímetros que inicialmente saqué, se va a ver un precipitado de los glóbulos rojos. Y el excedente es el plasma, es el agua. De cada 100, 45% de ese concentrado es lo que se llama hematocrito. Entonces, el hematocrito es el número de glóbulos rojos que están contenidos en 100 centímetros de sangre, el hematocrito. Y entonces existe una relación entre la hemoglobina y el hematocrito. Y esa relación es de 1 a 3. 1 de hemoglobina por 3 veces la concentración de hematocrito. Si el hematocrito normal es 15, ¿cuánto debe ser si la hemoglobina es 15, ¿cuánto debe ser el hematocrito? 45. Si la hemoglobina es 12, ¿cuánto es el hematocrito? 36.
36. Si la hemoglobina es 10, 30. Si la hemoglobina es 8, 24. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, cuando en la conformación, en la configuración del glóbulo rojo, habíamos dicho que el glóbulo rojo es un disco que mide 7 micras de diámetro y de forma de, cuando está de perfil, es un disco bicóncavo. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, cuando hay deficiencia tanto de la hemoglobina, del hematocrito, ¿no es cierto? Fundamentalmente de la hemoglobina, si hay deficiencia de hemoglobina, hablamos de una enfermedad que se llama anemia. Y si hay un exceso de hemoglobina, hablamos de una policitemia. Y cuando ya el hematocrito está en rango de 60 para arriba, se llama de policitemia vera. ¿Sí? Ya cuando lleguen a clínica ya se le va a ver la diferenciación. Muy bien. Ahora, cuando nosotros pedimos un hemograma, el hemograma me va a dar los leucocitos, las tres leucocitos, las plaquetas y los glóbulos blancos. Y dentro de los glóbulos rojos me va a dar lo que denominamos las constantes corpusculares. ¿Qué son las constantes corpusculares? Una de ellas, el volumen corpuscular medio. Dice el volumen corpuscular medio, el rango es de 80 a 100 pentolitros, ¿no es cierto? Y el volumen corpuscular medio se halla la relación del hematocrito sobre los glóbulos rojos expresados en millones. Si yo genero la división del hematocrito entre los glóbulos rojos en millones y lo multiplico por 10, yo voy a dar el volumen corpuscular medio. Y el volumen corpuscular medio debe estar en este rango. Si es por encima de 100, es macrocítica. Y si es menos de 80, microcítica. Por lo tanto, suponiendo que mi mano es un glóbulo rojo, eso es normal. Si se hace muy pequeño, se vuelve pequeño, cítica, célula pequeña. Y otra variable que hay que ver es que cada glóbulo rojo, cada uno, tiene una hemoglobina corpuscular media. Y la hemoglobina corpuscular media, o sea, es la concentración de la hemoglobina en el interior del glóbulo rojo. La hemoglobina corpuscular media en picogramos resulta de la división de la hemoglobina sobre los glóbulos rojos expresado en millones multiplicado por 1000. Entonces, si yo cojo del hemograma la hemoglobina, lo divido entre los números de glóbulos rojos y lo multiplico por 10, me va a dar la constante corpuscular de la hemoglobina corpuscular media. Y esa hemoglobina corpuscular media debe estar entre este rango. Si es por encima de 32, patológico. Si es debajo de 27, patológico. ¿Entienden? Y finalmente, la tercera variable de las constantes corpusculares es la concentración de hemoglobina corpuscular media. La concentración, no nos confundan hemoglobina corpuscular media con la concentración de hemoglobina corpuscular media. La concentración de la hemoglobina corpuscular media resulta de la división de la hemoglobina sobre el hematocrito, pero esta vez ya es multiplicado por 100. ¿Ya? Vean las variables que están entrando en juego. Hemoglobina, hematocrito y glóbulos rojos, expresado en millones. Las dos primeras fórmulas se multiplican por 10 y la última por 100. Entonces, el rango de concentración de hemoglobina corpuscular media debe estar en el rango de 32 a 36. Chicos, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque, no sé, por lo menos alguien ha leído la guía, o le da una miradita a la guía, a los ejercicios. Al parecer no. Bien, entonces quiero que recuerden eso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un cuadro de anemia, ¿no es cierto? Hay varios criterios para clasificar la anemia. Por ejemplo, criterios de su producción. ¿Por qué una persona está bajo en hemoglobina? ¿Por qué está bajo en glóbulo rojo? Porque la sangre o el hueso no produce sangre. Es una posibilidad. A eso se llama anemia aplásica. Plasia tejido, A sin.
anemia aplásica, quiere decir que todo el hueso no forma sangre. Pero si a ustedes les alcanzan el hemograma y miran que la hemoglobina está baja, inmediatamente tienen que ir a buscar las otras dos componentes, que son los leucocitos y las plaquetas. Los leucocitos deben estar en el rango de 4.000 hasta 10.000 leucocitos. Si el hemograma te informa, el paciente tiene 7.000 leucocitos, quiere decir que se está formando leucocitos. Y el rango de plaquetas es de 150.000 a 450.000. Si te dice el paciente tiene 200.000 plaquetas, quiere decir que se está formando plaquetas. Por lo tanto, si yo encuentro anemia, el glóbulo rojo bajo y las otras dos series normales, automáticamente desecho la teoría de la anemia plástica. Se llama anemia plástica cuando las tres series están bajas. ¿Ya? A eso se llama pancitopenia. El prefijo pan implica todo, ¿no? Por ejemplo, el término panamericana, toda la carretera panamericana que empieza por México y termina en Chile, pasando por todos los países. Entonces, pancitopenia, todos citos, células en peñas están disminuidas, y a eso es porque hay trastorno de la producción. Por otro lado el glóbulo rojo sí produce sangre, pero se está destruyendo en la periferia, ¿cierto? Recuerden, si el glóbulo el hueso forma sangre, forma glóbulos rojos, los glóbulos rojos pueden destruirse en el torrente circulatorio, pueden destruirse. Si se destruye, lógicamente va a haber anemia, su concentración de hemoglobina está disminuida. Pero recuerden, bueno, todavía no han llevado eso, pero en algún momento lo van a llevar. Rápidamente, cuando un glóbulo, ese día les explicaba en la teoría, cuando el glóbulo rojo se destruye, se libera la hemoglobina. La hemoglobina se disocia en el grupo E y en la globina. La globina es una proteína que regresa al hueso para seguir produciendo más sangre. Y nos quedamos con el grupo E. El grupo E está formado por 4 cadenas, y en cada cadena hay un átomo de hierro, tetraférrico, tetrayérrico, y cada uno se une a una hemoglobina. Entonces, este grupo E, por un efecto de reducción, se transforma en bilisverdina. Y la biliverdina en oxidación se convierte en bilirrubina, ¿ya? Que es una tinción que va a servir para dar coloración primero actúa como un emulsificante a través de la bilis, también da la coloración a la orina y a las heces. Hasta ahí nomás. Pero quiero que me vayan siguiendo eso, ¿ah? Muy bien. Entonces, ¿por qué una persona tiene anemia? Porque su hueso no produce sangre. No, ya vimos, el hemograma dice que sí hay serie. Entonces sí se produce. Probablemente se está rompiendo. Si se rompe, se lisa el glóbulo en la circulación, como libera, tiene que ver necesariamente niveles de bilirrubina. Y el paciente en algún momento tiene que estar histérico, ¿cierto? Entonces, para pensar en una anemia hemolítica, hay 2 factores cruciales e importantes de encontrar. Para hablar de anemia hemolítica, el paciente tiene que tener anemia más ictericia. Si no hay ictericia, no podemos decir de que hay una hemólisis o una destrucción en el torrente sanguíneo. Entonces, ¿por qué un ser humano tiene anemia? Porque su hueso no produce, una posibilidad. 2, ¿por qué un ser humano tiene anemia? Porque los glóbulos rojos se destruyen en el proceso circulatorio, segunda posibilidad. Y tercera posibilidad, de que se esté perdiendo sangre. Por ejemplo, en las damas, en su periodo fisiológico de menstruación, la menstruación es un proceso fisiológico natural que dura de 1 a 5 días. Por encima de 5 días ya es patológico. Y si pierde exageradamente sangre, la cronicidad la va a llevar a un estado de anemia. En las damas, lo primero que hay que preguntar cuando tienen anemia, ¿cuánto dura el ciclo menstrual? Y un ciclo menstrual dura de 1 a 5 días. Hay chicas que menstruan 6 días, 7 días, 8 días. Entre comillas, para ellas lo consideran normal.
pero eso no es normal. Entonces uno como médico descubre que hay un exceso de pérdida de flujo sanguíneo, probablemente a una condición hormonal que ya pasa a ser el terreno y estudio de la ginecología. Muy bien, entonces, ¿por qué una persona se vuelve anémica? ¿Por qué está perdiendo? Por ejemplo, la forma más común, no olviden, a través de la menstruación. En las mujeres menopáusicas, ¿no es cierto? También el caso de la miomatosis uterina sangrantes se vuelven anémicas. ¿Por qué otra cosa pierde? ¿Por qué otra forma pierde? A través del tubo digestivo. Una úlcera una úlcera péptica a nivel del estómago o una úlcera péptica a nivel del duodeno. Son pequeñas ulceritas que se generan, que chapan a un vaso y empieza a sangrar. Y sangra de a poquito, de goteo, de goteo, de goteo. Y progresivamente el paciente va disminuyendo la hemoglobina hasta que se hace crónica. La otra forma de pérdida es a través de la orina. Normalmente la orina tiene dos parámetros, los leucocitos y los hematíes, glóbulos rojos o eritrocitos, son sinónimos. Normalmente debe haber de 1 a 3 hematíes en el campo de orina. Cuando uno agarra el microscopio y mira un disco, ¿no es cierto?, una luz redonda. A eso se llama campo. En cada campo máximo tiene que haber 3 hematíes. Si hay más de 3 hematíes o eritrocitos, ya hablamos de hematuria. El punto de corte es 100. Si yo veo hematuria en cada campo que giro al microscopio, en el análisis que estoy haciendo de la orina, en cada campo que yo señalo, si hay más de 3 eritrocitos o hematíes, pero menos de 100, hablamos de hematuria microscópica. Y se llama macroscópica cuando es más de 100 por campo. Y a veces es evidente, ¿no? La persona viene, saca la orina y está roja. No necesito microscopio porque es una macroscópica. Tengo que entender que ya hay más de 100 por campo. Entonces, la anemia se produce por falta de producción, por destrucción en el torrente sanguíneo y por pérdida. Y las pérdidas son en menstruación, por la orina y en el tubo digestivo, ¿no es cierto?, a través de las úlceras. Esa es una forma de clasificar. La otra forma de clasificar de las anemias es el diámetro del glóbulo rojo. Si una persona está anémica, ¿sí?, y encontramos que el volumen corpuscular es menor de 80, decimos que es una anemia microcítica. Y si la concentración de hemoglobina de esa célula es menor de 27, hablamos de una anemia hipocrómica. Entonces, las anemias, desde la forma del glóbulo, se clasifican anemias microcíticas e hipocrómicas. A eso, esa es la característica fundamental, que es una anemia debido a la falta de hierro. ¿Ya? A la falta de hierro. En cambio, si nosotros encontramos anemias, pero mayor el volumen, son células grandes, ¿sí? Entonces, una anemia macrocítica e hipercrómica, tenemos que estar pensando que se debe a una anemia por deficiencia de ácido fólico o cianocobalamina, vitamina B12. Normalmente la sangre debe ser normocítica y normocrómica. Si es microcítica e hipocrómica, deficiencia de hierro. Si es macrocítica e hipercrómica, deficiencia de ácido fólico o de vitamina B12. ¿Ya? O sea, la idea no es que esto lo tengan, sino que para materia de que hay algunos ejercicios. Entonces, ahora yo aquí sí quiero relacionarlo un poquito. Si sabemos que la función de los glóbulos rojos es llevar el oxígeno y traer del oxígeno de los pulmones hasta las células y recoger el CO2 para que salga, ¿no es cierto? Esa es su función del glóbulo. Lleva oxígeno, retorna CO2. Ese es un transportador de gases. Si una persona tiene anemia, ¿qué pasa con la concentración del transporte de oxígeno? Disminuye. Si no hay aporte de oxígeno a la célula,
el metabolismo de los carbohidratos en el ciclo de Krebs se va a activar por la vía aeróbica o anaeróbica. Anaeróbica. Y la producción de energía va a ser 36 ATP o 2 ATP. 2 ATP. Entonces, todo paciente con hemoglobina transporta poca oxígeno. En consecuencia, hay poca producción de energía. Entonces, yo voy a sumar la sintomatología. ¿Cómo viene un paciente anémico? ¿Qué les llama la atención? Su palidez marcada. Y como forma poca energía, él viene apático, cansado, fatigado, adinámia, con tendencia al sueño. Y como hay poco oxígeno, se acumula ácido láctico y piruvato en todas las células del cuerpo. Entonces el paciente viene y dice, doctor, me duele la cabeza, me zumban los oídos, veo como candelillas, me dan mareos. Esos son los síntomas de la anemia a nivel central. Yo para una metodología que particularmente uso, yo digo, ¿cuáles son los signos de la anemia? Están en la cabeza y en el pecho. Hay síntomas generales. Los síntomas generales de la anemia es palidez, fatiga, adinámia, cansancio, ¿cierto? Y eso se explica. ¿Por qué? Porque hay poca producción de ATP. Lo otro, a nivel de cabeza, el paciente te va a referir cefalea, dolor de cabeza, ¿sí? Tinnitus, zumbido de oídos, mareos. Y a nivel del pecho va a haber una taquicardia, incremento de la frecuencia cardíaca reactiva. Y el paciente va a estar taquipneico. ¿Sí? Y si auscultan, encontramos un soplo. Si nos dicen cuáles son las características clínicas de la anemia, palidez marcada, cansancio, fatiga, dinamia, cefalea, tinnitus, mareos, soplos, taquicardia y taquipnia, aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Entienden? En ese contexto, hasta ahí queremos que ustedes vayan fijando. En la medida que ya vamos avanzando, como es por ejemplo la semiología, se van a ampliar estos temas. Muy bien, estos chicos, por favor, quiero que lo analicen, lo estudien, no lo memoricen, analícenlo. ¿Ya? Recuerden que estas se llaman constantes corpusculares. Hablamos del volumen corpuscular medio, de la hemoglobina corpuscular media y la concentración. Si yo pregunto, ¿cómo hallo yo el volumen corpuscular medio? Dividiendo el hematocrito sobre el glóbulo rojo, expresado en millones, por 10. ¿Cuál es el rango normal? 80-100. Perfecto. ¿Cómo hallo la hemoglobina corpuscular media? Dividiendo hemoglobina sobre los glóbulos rojos. Lo multiplico por 10, ese es su rango. ¿Y cómo hallo la concentración de hemoglobina corpuscular media? Dividiendo la hemoglobina sobre el hematocrito y esta vez por 100. Y ese es su rango. ¿Entendieron? A ver, si ya hemos tenido esa información, porque el resto ya lo desarrollamos cuando hicimos lectura y estudio del electrocardiograma. Por ejemplo, esa es parte de lo que me van a dar ustedes como tarea, pero ya lo voy a hacer. Porque se supone que a estas alturas debían haberlo hecho, chicos. Sin lectura nada más. Y cuando vean, para reírse, las preguntas simples, por sentido común. No pueden darse el lujo de perder una pregunta. A ver, dice, porque así dice la guía, responda a las preguntas del 29 al 40, o sea, 11 preguntas en relación al caso clínico, porque así les pueden poner. Dice, paciente mujer de 35 años, atleta de alta competición, consulta por fatiga y debilidad, ya por ahí me está dando, ¿no es cierto? Fatiga, debilidad progresiva desde hace varios meses. Refiere también mareos y dificultad para concentrarse cuando realiza sus rutinas. No presenta antecedentes de enfermedades crónicas ni cirugías previas. No fuma, no consume alcohol y su dieta principalmente es vegetariana. Al examen físico tiene una presión arterial de 100 sobre 60 milímetros de mercurio. Su frecuencia respiratoria 12 respiraciones por minuto. Temperatura 36.7 grados centígrados. Piel y mucosas pálidas, con leve ictericia en las escleras. El laboratorio tiene una hemoglobina de 9 gramos por ciento o por decilitro, que es lo mismo.
tiene 2.5 millones y su hematocrito es de 27%. Y el electrocardiograma es el que están observando. Bien, ahora sí, repasan el enunciado y vamos a los ejercicios. Me dice, señale usted la frecuencia cardíaca del paciente. A ver, y eso lo hemos estudiado, ¿es cierto? ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca? ¿Cuánto? ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca, chicos? 300, 120, 150, 100, 700. A ver, ¿cuál es la frecuencia cardíaca? 75. 65. Perfecto. ¿Sí saben? Todos saben ya cómo se llama la frecuencia. La frecuencia cardíaca buscan en D1, en D2 o en D1 y ABF, ¿no es cierto? Acá está, ABF, porque tiene 3 que es ABF. Entonces yo busco 2 R's y entre las R's tengo que contar cuántos cuadraditos chiquititos están contenidas entre las 2 R's. Pero si yo sé que cada cuadrado grande mínimo son 5, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decir acá 1, 2, 3 por 5, 15. 15, ¿cuánto hay acá? 1, 2, 3. A ver, acá se ve mejor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3. ¿No es cierto? Ahí es 23. ¿Cuánto es 1500 entre 23? Porque hay entre los dos R's hay 23 cuadritos. ¿Cuánto son? 65. Frecuencia cardíaca, ¿cuánto es? 65. Entonces la respuesta aquí es la C. 65 latidos por minuto. Lo importante es que sepan ustedes sacar, ya saben, ¿cierto? Solamente tienen que ubicar las 2 R's y entre las 2 R's, entre esas 2 R's comprendidas, determinar cuántos cuadraditos pequeños hay. Y eso proceden a dividir 1500 entre el número de cuadraditos chiquitos. Y eso es lo que les va a salir la respuesta 65. Determine la orientación del eje cardíaco en referencia al electrocardiograma mostrado. ¿Cómo se halla el eje cardíaco? Ya lo habíamos hablado. Tenemos que ubicar 2 derivadas. ¿Cuáles serán? D1 y ABF. D1 es positiva o negativa? Positiva. ABF es positiva o negativa? Positiva. Quiere decir que el rango va a ser entre 0 y más 90. Es un rango normal. Y se acuerdan del siguiente método, buscan el más isoeléctrico, que en la práctica, chicos, siempre la isoeléctrica va a estar en ABL. Y luego jalan 90 grados y va a caer exactamente en la derivada 2, 60 grados. Eso ya deben retenerlo, estudiarlo. Por eso es importante el estudio, porque viene la pregunta. Determine la orientación del eje cardíaco en referencia al electro. ¿Es menos 30? No, porque menos 30, recuerden, antihorario, negativo, horario, positivo. Menos 30 no puede ser. ¿Está en 0? Tampoco. ¿Está en más 60? Sí. ¿Está en más 90? No. ¿Está en más 120? Tampoco. Entonces la respuesta es la C. ¿No es cierto? Pero sí sabemos por qué. No es porque vamos a estar y nos ponemos de acuerdo, no. Sino que recuerden que entre el 1 y ABF, aquí va a caer, en este grado va a caer el eje. Pero si yo hago la isoeléctrica, acá jalo los 90 y va a caer exactamente en la derivada 2, que está a 60 grados centígrados. Las derivadas bipolares con relación a la longitudinal, perdón, a la horizontal, van a ser grados de 60 grados, ángulo de 60 grados. Y las ABL hacen grados de 30. Eso se supone, si lo han leído lo básico, tienen que haber entendido. Sobre la horizontal, las monopolares hacen ángulo de 30 y las bipolares de 60. ¿Se acabó? Aplicando solamente la teoría, la respuesta es 60 grados. Muy bien. Otra.
Respecto al eje y ritmo cardíaco de la paciente, marque lo correcto. ¿El eje es normal con ritmo regular? Sí. ¿Ah? Sí. ¿De que está normal está normal? Es normal. ¿Y es regular? Sí. ¿Cuándo hablamos de normalidad? ¿Dónde cae el eje? ¿Y el eje en qué rango cae? De menos 30 a más 90. ¿No es cierto? Por eso les dije, hay que tener cuidado, repasen, porque otra literatura dice entre 0 y 90, otra dice menos 30 y 90, otra dice menos 30 y 120, y en verdad todos son correctos, ¿sí? Pero ya les he dicho, para materia de reclamo, la Facultad de Medicina de la Universidad Señores y Pan en el curso de Fisiología, el libro texto es Gaito. ¿Y qué dice Gaito? Que se encuentra entre 0 y 90. ¿No es cierto? Pero yo he visto también que las guías han sido confeccionadas con otra literatura. Por eso yo les he dicho de menos 30 a 90. Y si no hay esta, recuerden que hasta 120 también algunos autores lo consideran. ¿Sí? Pero vamos a afinar eso, ¿ah? Tengan cuidado y lean bien con respecto a esa pregunta. Muy bien. Entonces, ¿el eje está desviado a la izquierda? Sí. A ver, ¿está desviado a la izquierda? No, pues, no puede estar desviado a la izquierda. Es normal, está entre menos 30 y 90. El eje no está desviado a la izquierda. ¿Está desviado a la derecha? Sí. Tampoco. ¿No es cierto? Tampoco. Entonces la respuesta es la A. El eje es normal con ritmo regular. ¿Y a qué se llama ritmo regular? Los espacios entre R y R son constantes. Pregunta 32. En el electrocardiograma mostrado, la muesca de calibración tiene una altura de 1 milivoltio, 0,04 segundos y una velocidad de 10 milímetros de segundo. A ver, dice, ¿cuál es el verdadero? Vean, esta es la... Más que todo esta pregunta es teoría. A ver, lo primero que tenemos que entender, ¿recuerdan cuál es la velocidad del electrocardiógrafo? La velocidad 25 milímetros por segundo. Entonces, 25 milímetros, 25 milímetros, 25 milímetros. Aquí puede estar la respuesta. Estas dos salen por descarte, ¿cierto? Ahora, 1 milivoltio es cuando vemos en vertical, ¿se acuerdan? O sea, 10 milímetros es igual a 1 milivoltio y un cuadradito chiquito es 0,1 milivoltio. Aquí me dice, ¿la altura es 1 milivoltio? Sí. ¿El tiempo es 0,04 segundos? Y la velocidad es de 10, por este no es verdadero, sale. ¿Es 1 milivoltio 0,4 con 25? Puede ser. ¿Es una altura de 1 milivoltio con 0,20 segundos? ¿Y velocidad de 25? Sí, porque en la referencia teórica habla del cuadrado grande. ¿No es cierto? No es que hacemos 1 sobre 5. ¿Por qué? Porque 5 cuadrados grandes tiene 25 milímetros. Si yo divido 1 entre 5 cuadrados grandes, cada cuadrado grande vale 0,20 segundos. Eso ya lo vimos. Si a ese cuadrado grande lo volvemos a dividir entre 5, me sale 0,04. Entonces, aquí la respuesta es la C. Una altura de 1 milivoltio son los estándares de programación del electro. 0,20 segundos y la velocidad de 25 milímetros por segundo. ¿No es cierto? Acá no, pues una altura de 10 milivoltios ya nada que ver. Cuidado, por eso yo les digo, repasen los conceptos teóricos. Muy bien, ¿así vamos bien? ¿O hay alguna duda? Indique el pulso que esperaría encontrar en la arteria radial derecha de la paciente. ¿Cuánto fue su frecuencia cardíaca? 65. 65. Entonces, ¿cuánto esperamos encontrar? Se espera encontrar lo mismo. Se espera. Es una probabilidad. Pero los conceptos que queden claros. Una cosa es la frecuencia cardíaca. Es la cantidad de latidos por minuto. Y el pulso es la palpación del paso de la onda sanguínea a través de una arteria periférica.
Y esa onda que yo palpo se origina en la sístole. Pero hay algunas variantes. Si ese paciente está deshidratado, algunas contracciones yo no las voy a percibir. Teóricamente, el número de pulsaciones es igual a la frecuencia cardíaca. Pero cuando hay desórdenes de disminución del gasto cardíaco, deshidratación, algunas ondas pasan, sí, pero no son percibidas. Frecuencia cardíaca, yo escucho, pongo mi estetoscopio, 65 en un deshidratado y le pongo acá, de 65 yo puedo 58. ¿Seguro? A ver, vuelva a contabilizar en un minuto. Sí, doctor, 58. Si él tiene 58 y la frecuencia normal es 65, ¿qué pasó? Faltan 7. ¿Y dónde están? Ahí están, pero no les he podido percibir. Por eso es distinta la frecuencia. ¿Me dejo entender? En este caso, con la teoría anterior, hemos demostrado que es un corazón sano. Entonces, aún fíjense. Miren, la variante, arriba era 65 latidos por minuto. 30 es imposible. Este es el más aproximado. Si me hubiera puesto 62, 63, tendría que ver las condiciones del paciente. Es un paciente sano, atlético. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces la respuesta es 65. Indique la presión de pulso en la paciente de 35 años. Yo tendría que preguntarle, doctora, ¿qué es la presión de pulso? Una semana para el examen. ¿Qué es la presión de pulso? La fuerza que percibe la sangre. Una semana para el examen. Delgado, ¿qué es la presión de pulso? No sabría decirlo. Una semana para el examen. ¿Quién sabe? No es la presión, doctor. La presión de pulso es la diferencia entre la presión sistólica menos la presión diastólica. ¿Sí, no? O es la presión arterial media. No, es otra cosa. No confunda. Una cosa es la presión de pulso y otra es la presión arterial media. Entonces, la presión de pulso, ¿qué es igual? A la presión sistólica menos la presión sistólica. ¿Cuánto tiene de presión en el caso clínico? Menos la presión Sistólica. 100 sobre 60. ¿Cuánto es la presión de pulso? 40. Si no saben conceptos, se les fue una pregunta facilísima. Doctor, disculpe, dijo presión de pulso, presión sistólica menos diastólica. Así es. ¿Entienden? Entonces, de acuerdo a eso, en la pregunta 33, ¿cuánta es la respuesta? La B. ¿No es cierto? 40 latidos por minuto. Muy bien. Ahora, indique la presión arterial media. ¿Cuál es la presión arterial media? Aquí dice, en el caso anterior, indique la presión arterial media. ¿Cuánto es la presión arterial? 100 sobre 60. ¿Cuál es la presión arterial media? A ver, ¿cuál es la respuesta? A ver, ¿cómo hallo la presión arterial media? Dos veces. Dos veces la presión histórica sobre 2. Dos veces la presión sistólica más la presión diastólica. Ni me mires, Zampa, porque también te mato. De verdad, algo para agarrarlos a palazos. Chicos, eso lo he visto recién, la semana pasada. Significa que yo ya les di la clase, ya, confiada. No, el doctor es bien bacán, ya lo entendí. No se confíen, se olvidan. Pues es importante repasar. Presión arterial media es igual a la presión sistólica más 2 veces la presión diastólica, todo sobre 3. A ver, háganlo. 100, la sistólica, la presión arterial es 160. Sería presión arterial media o la PAN, que así le llaman, la presión arterial media, la PAN es igual, sistólica más 2 veces la diastólica, todo sobre 3. Si la sistólica es 100, digo 100 más 2 veces la diastólica ¿cuánto es? 60. Todo sobre 3. 100 más 2 veces, 2 por 60, 120. 120 más 100, 220. 220 entre 3, 73. ¿Cuál es la respuesta? La D. Son conceptos básicos, chicos. Eso pone en evidencia que no han leído. Y teóricamente,
Anoche debieron haberme mandado las guías. Pero como ya los conozco, dije, ¿qué les llevo a estos muchachos? Mejor les saco la guía. A ver, ahora escuchen la pregunta 36. Calcule el valor corpuscular medio. Calcule el valor corpuscular medio, ¿ya? En la paciente. ¿Cuánto tiene el volumen corpuscular medio? ¿Cómo se halla? El hematocrito sobre los glóbulos rojos por Ahí está. Este es el momento de hacer estos ensayos. El volumen corpuscular medio es igual al hematocrito sobre el número de glóbulos rojos expresados en uniones multiplicado por 10. Hematocrito. Vamos al problema. ¿Cuánto tiene el hematocrito? 27. ¿Cuántos glóbulos rojos? 2.5 millones. Dividan 27 entre 2.5 millones y lo multiplican por 10. ¿Cuánto sale? 2.5 o 27. 27. Es 27, doctor. ¿Ah? Entre 2.5. 27 es el hematocrito, ¿no? 108. Ya, 27. A ver, aquí está el problema, pues. 108. 108. 27 de hematocrito, 2.5 millones. ¿Cuánto sale? 108. La E. Alternativa 108. ¿Sí? ¿Cuál era el rango del volumen corpuscular medio normal? De 80 a 80 a 100. Chicos, eso analícenlo en casa, practíquenlo, por el amor de Dios. En el examen no le va ¿cuál es el rango normal? Nadie se lo va a dar. Es el momento de estudiar y hagan ese esfuerzo, ¿ah? Muy bien. Pregunta 37. Calcule el valor de la hemoglobina corpuscular media. ¿Y cómo hallamos Hemoglobina hemoglobina sobre el hematocrito, perdón, sobre el glóbulo rojo por 10? ¿Cuánto era en el ejercicio? 9 de hemoglobina. 9 entre 2.5 por 10. 36. ¿Cuánto sale? 36. Ya, la respuesta es la B. ¿Entienden? Es importante, chicos, primero el aspecto teórico. Si no hay teoría no van a resolver nada. ¿No es cierto? Muy bien. Continuamos. ¿Cómo se clasifica la anemia de esta paciente? A ver, ¿cómo la clasifican? Anemia. ¿Cuál es su volumen corpuscular medio? 108. ¿Cuál es el rango normal? 80 De 80 a 100. Si es más de 100, ¿cómo se llama? Macrocítica. ¿Macro o micro? Macrocítica. Macro. Ya. Y su valor corpuscular y su hemoglobina corpuscular media, ¿cuánto salió? 36. ¿Cuál era el rango normal? De 27 y 32. a 32. Entonces es macrocítica e hipercrómica. Esa es la respuesta. ¿No es cierto? Es una anemia macrocítica hipercrómica. ¿Sí? Ya, es esta, porque este de aquí es con esto. La respuesta es la B. ¿Quedó claro? Y es, chicos, parece mentira, y es recontra fácil y es muy útil, porque hasta cuando lleguen ustedes al ejercicio de la medicina, ya como médicos, esto van a tener que recordarlo. Y esto nunca va a pasar. Y es importante siempre tenerlo recordado. Muy bien, pregunta 40. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en esta paciente? La anemia. ¿Anemia hemolítica? No es. ¿Anemia sideroblástica? No es. ¿Anemia por pérdida? No es. Las pérdidas son normocrómicas, normocíticas. No es. ¿Es por anemia ferropénica? No. La ferropénica, ¿cuál es su característica? Es microcítica, hipocrómica. Y las que son macrocítica, hipercrómica, es por deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico. Pero acá me dice anemia megaloblástica, es mega grande. Esta es la respuesta. ¿Sí? Es una anemia megaloblástica. A ver, ¿qué están jugando ahí con ustedes aquí? La terminología, mega grande.
pero lógicamente tienen que tener el concepto, ¿no? Ya cuando llegan a clínica ahí son más exquisitos, ¿no? Te van a preguntar exactamente por el factor que le tiene. Muy bien. Ya, la primera más o menos ya vimos cómo es la temática, ¿no? Lo que yo quiero que vean la temática, chicos, por eso tenían que haberse reunido, discutir, pero tienen que ir leyendo, pues no se van a reunir para ponerse a leer juntos. Lean individualmente y luego se juntan. Porque en verdad, ¿tú crees que van de frente a no, se meten unas conversadas de la gran Pepe y terminan a las 9 y no hicieron nada. Muy bien. Responda las preguntas desde la 41 a la 54. Dice, paciente masculino, tomen nota, paciente masculino de 50 años, acude a la consulta por presentar fatiga generalizada, debilidad, dificultad para realizar sus actividades cotidianas desde hace 3 meses. Niega pérdida de peso, fiebre o sudoración nocturna. No presenta antecedentes de enfermedades crónicas. Trabaja en una oficina y no realiza actividad física regularmente. No fuma ni consume alcohol en exceso. Al examen físico le encontramos una presión arterial de 140/90. Una frecuencia respiratoria 16 respiraciones por minuto. Una temperatura de 36.5 grados centígrados. Piel y mucosa normocoloreadas. No se palpa adenopatías ni visceromegalias. En los análisis de laboratorio se encontró hemoglobina 10 gramos por decilitro. Hematíes o glóbulos rojos son sinónimos 3.5 por 10 a la 6. Y el hematocrito 30%. El electrocardiograma que se le realiza, ese es su diagrama cardíaco. Ahora sí, nos preguntan. Señale la frecuencia cardíaca de la paciente. A ver, ¿cuál es la frecuencia cardíaca? Sería 94. Los números cuadritos pequeños. 16. ¿Cuál? Entre mi. Hágalo, doctor, hágalo. 93, doctor. 93, 94. No, pues, la ciencia es exacta. ¿Cuánto sale? A mí me salió 93 porque Sí, será con a ver, 16 muy bien. cuadraditos. ¿Sale cuánto? 93. 93, ¿cuánto? Punto 75, 94. 93.7, 94. Perfecto, esa es la respuesta. Estamos, la respuesta en la letra C. ¿Hallaron? Porque mírenme. Miren. ¿Cuántos cuadrados grandes se evidencian? 3. Por ahí hay 15 ya. ¿Cierto? Y uno. 15 y 1, 16 y 2, 17, ¿sabes, no? Yo le saco con 16. Ya. Son 13, 15, 16. Ya. ¿Cuánto sabes? 93.7. Lo que yo quiero que entiendan, ¿ya aprendieron a sacar la frecuencia cardíaca? ¿Cierto? ¿Qué se hace? Se buscan 2 R's, se cuentan el número de cuadraditos contenidos entre esta R y se procede a dividirla de 1500. Ya está. Muy bien. Respecto al eje cardíaco, marque lo correcto. El eje cardíaco, ¿qué es lo primero que hago? De uno. Veo D1, ¿es positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿Y la otra, cuál es la derivada? ABF. ABF. ¿Es positivo o negativo? Negativo. Negativo. Quiere decir que la D1 está acá y la D2, si la BF fuera positivo, estuviera hacia abajo. Pero como es negativa, se va hacia arriba. Entonces, ¿dónde va a estar el ángulo? Entre 0 y más, perdón, y menos 90. ¿No es cierto? Entonces, no puede estar en menos 30, tiene que estar por encima de menos 30. Porque si está en menos 30, estaría en un rango de normalidad. ¿Me hago entender? El análisis nada más. Ahora, ese corazón está desviado a la derecha o hacia la izquierda. A la izquierda. ¿Y por qué creen que un corazón se desvía a la izquierda? Por el mismo. A ver, ¿qué pasaría? Porque la fuerza de la sangre genera un aumento, dilata el ventrículo izquierdo y las paredes se engruesan y eso lo jala. Por eso que el eje
se deriva a la izquierda. Y si es a la derecha, puede ser que la aurícula o el ventrículo derecho está dilatado. Si gira a la izquierda, es el ventrículo, fundamentalmente el ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Es eso. Muy bien. A ver, entonces acá estamos en... Respecto al eje cardíaco, marque lo correcto. ¿El eje normal? No. ¿El eje está desviado a la derecha? No. ¿El eje está desviado a la izquierda? Sí. ¿El eje está en posición extrema? ¿Qué era posición extrema? ¿Se acuerdan? Cuando el ángulo se encontraba entre menos 90 y 180, que no es el caso. Entonces, no es posible determinar, sí es posible determinar. La respuesta correcta era C. El eje está desviado hacia la izquierda. Ahí está facilito, ¿cierto? Teoría. Ya, esa data ya les alcancé. Eso es lo que vimos en la teoría. Es teoría, nada más. 43. ¿Qué tipo de ritmo se aprecia en el electrocardiograma de la paciente? ¿Qué ritmo? ¿Qué ritmo? ¿Qué ritmo es? ¿Es un ritmo sinusal o no? ¿Cuáles son las características para decir este ritmo es sinusal? ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es la característica? La presencia de la onda P. Si hay P, es sinusal. ¿Cuál es la onda P? Toda onda que precede al complejo QRS. QRS, ¿hay onda P? Sí. QRS, ¿hay onda P? ¿Precede? Sí. 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 Es un ritmo sinusal. Por eso le digo, si no hay teoría, pucha, que van a estar... Pues repasen, chicos, repasen. Hay harto que leer. Harto que leer. Muy bien. ¿Qué opción sería la más probable en cuanto a la orientación del eje? ¿El eje puede ser más 60? No. No, porque está desviado a la izquierda, recuerden. Antihorario, negativo. Horario, positivo. Si está desviado a la izquierda, está por encima de menos 30. ¿Es más 60? No es. 0, no. Menos. Menos 40, sí. Por ahí está. Menos 120 no puede ser, ni menos 150. Entonces la respuesta es la... Menos 40. La C, menos 40. ¿Entendieron? Sí. O sea, no es difícil, chicos. Y repito al cansancio. Repasen la teoría. Pregunta 45. De las siguientes opciones, ¿qué trastorno será el más probable de encontrar? Una estenosis valvular tricuspidia. A ver, entonces digo, la tricuspidia, ¿dónde está? ¿En la derecha o en la izquierda? En la derecha. Si hay una estenosis, está cerrado. La aurícula derecha se ensancha. Y si se ensancha, giro a la derecha. Pero en mi caso la derecha es izquierda. Entonces esta no es. Insuficiencia valvular pulmonar. ¿Dónde sale la arteria pulmonar? Del ventrículo derecho. Si tuviera una insuficiencia, el ventrículo derecho se ensancha grandazo. Entonces, ¿el corazón para dónde giraría? A la derecha. Tampoco es. C. Hipertensión portal. Hipertensión portal quiere decir que cuando sale la arteria pulmonar, su calibre se cierra. Entonces, el ventrículo derecho tiene que tener una fuerzaza, ¿no es cierto? Para ver. Entonces, no es. Hipertensión sistémica. La presión arterial es la que trabaja. El ventrículo que trabaja presiones es el ventrículo izquierdo. ¿Y esa personita cuánto tenía de presión arterial? 140. 140. ¿Es normal? No. No. Entonces, estamos frente a un paciente hipertenso. Por lo tanto, es muy probable que las cavidades que se hipertrofien son del lado izquierdo. Va a tener un ventrículo grandazo del lado izquierdo y probablemente una aurícula también dilatada. Por lo tanto, el eje lo gira a la izquierda. ¿Cuál es la posibilidad? La respuesta correcta es hipertensión sistémica. ¿Se dan cuenta? Por eso, estas son situaciones analíticas. Y es bonito.
Sino que ya les he dicho, no se pongan analíticos en el examen, en la casa tenemos que ser analíticos, para poder avanzar. Si no, ya no podemos controlar los tiempos y nos agarran los muñecos y se colgó la cosa. Muy bien. Señale la corriente de despolarización que alcanza la derivación 2. Señale la corriente de despolarización. Cuando hablo de despolarización, estoy hablando prácticamente del ventrículo. ¿Y del ventrículo de qué hablo? De la despolarización sinónimo de contracción. Entonces me dicen, anda, averigua el QRS. ¿En qué derivada? En la 2. ¿Qué hay en la derivada 2? 1 a 2, de la derivada 2. Este es el eje. ¿A dónde predomina? ¿Es positivo o negativo? Negativo. Negativo. Entonces, ¿el voltaje va a ser positivo o negativo? Negativo. Negativo. Ya está. Ahora sí cuento. ¿Cuántos cajoncitos hay? Ah, por lo menos acá hay 5, ¿cierto? Es el cuadrado grande, ya sabemos que es 5. 6, 7, 8. Cada cuadradito chiquito, ¿cuánto mide? 0.1 milivoltio. Por 8, 0.8 milivoltios. ¿Positivo o negativo? Negativo. ¿Cuál es la respuesta? 0.6 milivoltios menos 0.8 milivoltios más 9, más no, pues porque para arriba. Ya es una barbaridad. Menos 1 punto no. La respuesta correcta es la B. Menos 0.8. ¿Se dan cuenta? Yo quiero que me entiendan y luego en casa repasen los chicos. Y se supone que esa es la tarea que me tienen que presentar. Por eso digo, si gustan, reúnanse en grupo. En verdad a mí no me interesa cómo lo van a hacer. Lo que yo quiero es que cada uno lo aprenda. Ya que por lo menos tómense el trabajo de hacerlo individualmente como que repasa. De los otros grupos, doctor, vamos a enviar un grupo de 10 y el otro de 5. Pues ahí sí no veo, vamos a sacar. Pregunta 47. Indique la presión del pulso del paciente de 50 años. Concepto. ¿Qué es la presión de pulso? Presión sistólica. Es la diferencia entre la sistólica menos diastólica. 50 milímetros. Si es 140-90, ¿cuál es la presión de pulso? 50. Respuesta, la B. Muy bien. Indique la presión arterial media. ¿A qué es igual la presión arterial media? Sistólica más 2 diastólicas, todo sobre 3. 140 más 2 veces la 90 sería 140 más 180, todo sobre 3. 18 y 14, 32. 320 entre 3. ¿Cuánto sale? 16.1. ¿Cuánto sale, chicos? 106.6. 106.6. Redondeenlo. 107. Claro, pues porque ahí no hay otra. La respuesta es la E. 107 es la presión arterial. La sistólica es 140, la diastólica 90, 90 por 2, 180, 180 más 140, 320, 320 entre 3, 106 puntos y pico. Ya está. Pregunta 48. Indique la presión, bueno, eso decimos, ¿no? 49. Calcule el valor del volumen corpuscular medio. ¿A qué es igual el volumen corpuscular medio? Al hematocrito sobre los glóbulos rojos por 10. Perfecto. Y ahora sí, ahí tienen los datos. A ver, se los dicto. El hematocrito, ¿no? Sí. Hematocrito es 30 y los hematíes son 3.5 millones. ¿Cuánto sale? 85.7, 86. ¿Por 10? 85.7. Ya ves. 86. Pero como en la alternativa no hay decimales, redondeen 85.7, 86. ¿Está en el rango normal, sí o no? Sí. Sí. ¿Cuál es el rango normal del volumen? 80, De 80. Ah, sí. ¿Quedó? Muy bien. Pregunta 50. Calcule el valor de la hemoglobina corpuscular media.
en la paciente. ¿A qué es igual la hemoglobina corpuscular media? Hemoglobina sobre Hemoglobina sobre glóbulos glóbulos rojos por 10. Perfecto. Ahí está. ¿Cuánto es de hemoglobina? 10. ¿Cuánto es glóbulos rojos? 3.5. 3.5. 10 entre 3.5 por 10. ¿Cuánto sale? 28.5. 28.5. No, pero las respuestas son en enteros. 29. Respuesta A. ¿Estamos? Muy bien. Pregunta 51. Indique la concentración de hemoglobina corpuscular media. ¿A qué es igual la concentración de la hemoglobina corpuscular media? Hemoglobina sobre hematocrito por 100. Perfecto. ¿Cuánto sale? Hemoglobina 10, hematocrito 30 y los hematocritos 3.5. ¿Cuánto sale? 33. 33. No, 33.3. 33.3. Como no llega a 0.5, no cambia el entero, se queda en 33. Respuesta, la 37. Respuesta, la 33. Muy bien, 33 gramos. Indique, la 39. ¿Cómo se clasifica la anemia de esta paciente? Anemia macrocítica. No. A ver, ¿cuánto salió el volumen corpuscular medio? ¿Salió cuánto? 86. 80. No, el volumen corpuscular medio salió cuánto? 86. Esos no son, doctor. Esta no es. Esa, la anterior, esa. ¿Ya cuánto salió? 86. 86. Está en el rango entre 80 y 100. Es normocrómica. ¿Y la otra cuánto salió? 33.3. Ya, y el rango normal era de 27, 27 a 32. Está normal. Por lo tanto es normocrómica, normocítica. Se acabó. Esa es la anemia. 32. Entonces, la respuesta correcta es la C. Anemia normocrómica y normocítica. Pregunta 53. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en esta paciente? Ferropénica no puede ser, porque ya sabemos hasta enseñar, la anemia más común en el Perú y en el mundo es por deficiencia de hierro. Por lo tanto, es una anemia microcítica y Hipocrónica. ese es por hierro, ¿no es cierto? Y si están aumentadas es por deficiencia de B12 o ácido fólico. Si son normocrómicas, o las estás perdiendo o por enfermedad crónica que recién empieza. Por eso ya estos datos nosotros se los vamos a pulir a ustedes, pero cuando lleguen a clínicas. Muy bien. Entonces la respuesta aquí es... ¿Por pérdida? Anemia por deficiencia, megaloblastia, anemia por pérdidas. ¿Cierto? Se está perdiendo. No hay variantes. Esa es la respuesta. Respecto al electrocardiograma, un ritmo sinusal tiene las siguientes características, excepto. Ya esto ya no requiere, chicos, en este caso ya no requiere el análisis del electro, porque prácticamente nos están poniendo una pregunta analítica. Ya, nada tiene que ver con la referencia. Escuche la pregunta. Dice, respecto al electrocardiograma, un ritmo sinusal tiene las siguientes características, excepto, todas son normales, excepto hay algo que no va a encajar. Dice, las ondas P son positivas en las derivaciones 1, 3 y ABF. A ver, dicho en otra, a ver, mejor lo hago el ejercicio yo. Para que sea un ritmo sinusal, ¿qué es lo primero que tienen que buscar? La presencia de las ondas P. ¿Cuál es la única derivada que tiene la P invertida? La ABR. ¿Sí? Y las únicas que tienen la T invertida
ABR y AB1. ¿Se acuerdan? Y en el resto todas son positivas. Me dice 2, 3 ABF. De paso me se está haciendo recordar que esa es la cara diafragmática del corazón, ¿cierto? La P está en 2, 3 ABF, correcto. Pero si me hubieran puesto el ABR, recuerden, ABR todas las ondas son negativas. Entonces, primera respuesta dice, las ondas P son positivas en la derivada 2, 3 ABF, es correcto. La onda P es negativa en ABR y difásica en ABN, la respuesta es sí, es correcto. Recuerden, ABR todas son Negativos. ya. Y para materia del análisis, si nosotros empezamos a ver, bueno, en este caso es negativo, ¿no? En el 80% de los casos, el complejo más isoeléctrico está en ABF. Entonces, esa pregunta la considero correcta. Es alternativa. A ver, una onda P antecede al complejo QRS. Cierto, es correcto. Toda onda que precede al complejo se llama P. Y toda onda que continúa al complejo se llama T. Muy bien, entonces sí es correcto. Ausencia de onda P en alguna derivación. ¿Un ritmo sinusal se caracteriza por la ausencia de la onda P en algunas derivaciones? No. Al contrario, el elemento fundamental para decir este ritmo es sinusal es que esté la P. Entonces, ese es el efecto. ¿El intervalo RR debe ser constante? Sí. Entonces, ausencia de onda P en algunas derivaciones, no. Ese es el efecto. Para decir que un ritmo es sinusal, ¿cuál es la característica del electro? La presencia de Busquen la la onda. presencia de la onda P. Muy bien. Pregunta 55. Un hombre de 65 años se sometió a un electrocardiograma en el servicio de emergencias de un hospital local. Pesaba 80 kilos, una hermosura ese muchacho, y tenía una presión arterial de 160/90. ¿Es normal? No. No, el paciente es hipertenso. Tenso. El voltaje QRS era de 0.4 milivoltios en la derivada 1 y de 1.6 en la derivada 2. ¿Cuál es el voltaje QRS en la derivada 3? A ver, ese es un tip, ya se lo voy a dar. De las derivadas 1, 2, 3, estamos hablando de las derivadas bipolares, ¿cierto? La suma de los voltajes, solamente te reza para los voltajes. Claro, la derivada 3 es igual a la derivada 2 menos la derivada 1. Eso siempre tiene que cumplirse en cualquier electro. Me están preguntando, si el voltaje en la derivada 1 es 0,4 y en la derivada 2 es 1.6, ¿cuál es el voltaje de la derivada 3? Tenemos que restar 2 menos 1. 0,16 menos 0,4, 0,12. La respuesta es la 1.12, es la C. ¿Ya? Por eso, ¿por qué se sorprende? Porque no he leído, P. Sí, dice que ha leído. ¿Sí? Aquí tengo ejercicio y sale subiendo la pizarra. No. Respecto a las derivaciones cardíacas, marque lo correcto. Es de teoría, chicos, teoría nada más. La orientación del vector ABL es más 30. ABL, ¿recuerdan? En el plano frontal eran las monos y bipolares y en el plano transversal eran las precordiales. En el plano frontal yo hago la cruz, ¿no es cierto? Punto. 1, acá es ABL, ABR, left, right, ¿cierto? Entonces los ángulos entre la horizontal y las monopolares es de 30 grados.
y entre el grado y las bipolares es de 60 grados. Teoría. ¿Ya? Entonces me dice, la pregunta me dice, respecto a las derivaciones cardíacas, marca lo correcto. La orientación del vector ABL es más 30. Recuerden el concepto. Antihorario es negativo y horario es positivo. A, B y L siempre van a estar arriba, por lo tanto debe estar en negatividad. Me dice, ¿es más 30? No. La respuesta correcta es menos 30. Esa es. Menos 30. sí. Esa Sí, pero esa sí. es falsa. O sea, arriba es menos El 30. polo negativo del vector 2 es el electrodo del miembro inferior izquierdo. Falso. Porque el miembro inferior izquierdo hace tierra, no entra en el análisis, porque solamente hace tierra. 3. La orientación del vector 3 negativo es menos 30. No. ¿Cuánto es el vector 3? ¿Dónde está? ¿Arriba o abajo? Abajo está 2ABF3. En el centro de 1. Arriba ABL y ABF. 3 es positivo. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan? En el diagrama. Claro. Es positivo. Por lo tanto, esa no es. La derivación 1 va desde el brazo izquierdo al brazo derecho. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Bipolares, pues. ¿Qué grado ve? Derivada 1, diferencia de potenciación, brazo izquierdo con brazo derecho. Derivada 2, pierna izquierda, brazo derecho. Derivada 3, brazo izquierdo y pierna izquierda. ¿Se acabó? Negativo. Y finalmente, la orientación. Entonces, esa es la verdadera. La orientación del vector ABR es arriba. ¿Va a ser positivo o negativo? Negativo. Negativo. Y si me dice, la orientación del vector ABR es igual a menos 150, es que ABR no, dice entre paréntesis positivo y no es positivo. Es incorrecto. Ah, sí, sí, sí. Es negativo. Muy bien. Otra pregunta. En el electrocardiograma, otra vez regresamos acá. En el electrocardiograma de una paciente de 55 años, el voltaje QRS es más 4 milivoltios en la derivada 2 y de menos 1 en la derivada 3. ¿Cuál es el voltaje en la derivada 1? Lo que les acabo de decir. En las bipolares, 3 es igual a 2 menos 1. ¿Cierto? Y si me piden la derivada 1, como está con menos 1, pasa al otro miembro como más 1. Y paso acá, me quedaría que la derivada 2 menos la derivada 3. ¿Se acabó? Otra. Según el resultado de un electrocardiograma con una deflexión QRS importante y positiva, o sea, va para arriba, en la derivación 2 es igual a 0 en la derivada ABL. ¿Cuál es el eje eléctrico medio en el plano frontal? A ver, dice, en un EKG la deflexión QRS es importante y positiva en la derivada 2. Y 0 e igual a 0 en ABL. En ABL. ¿Cuál es el eje eléctrico del corazón? ¿Dónde se encuentra? ¿Entienden? El electrocardiograma tenía una deflexión QRS importante, positiva en la derivada 2. ¿Ya? E igual a 0. 90. Claro, ¿cuál es el eje eléctrico más cercano? No, pues no. En la derivada 2. Allá, en la derivada 2 y 0. ¿Qué significa 0? A ver, esta es la cruz. Es de ABL y ABR, ¿no es cierto? Right left, ya no hay duda. Arriba es negativos ABL y ABR. Y abajo es ABF 2 y 3. Me dice, es positivo en ABR, pero en ABL el vector es 0 porque cae en el brazo de ABL. Es como si nos hubieran dicho, es la línea isoeléctrica. ¿Cierto? Es 0 porque está montado sobre el ABR.
Si le jalamos un ángulo de 90 grados, va a caer en la derivada 2. Y en la derivada 2 el ángulo que se forma es 60 grados. ¿Cierto? Entonces la respuesta es la más 60. Otro. ¿Cuál de las siguientes? Esto sí es para analizar, chicos. ¿Ah? Escuchen en lo siguiente. ¿Cuál de los siguientes trastornos producirá una desviación del eje a la derecha? ¿Qué cavidades van a estar comprometidas para que el eje se vaya a la derecha? La aurícula y el ventrículo derecho. ¿No es cierto? Ya es que sobre esa base analizamos. Hipertensión sistémica. No, porque la dirección sistémica a la izquierda. Insuficiencia de la B. tricuspide. Insuficiencia de la válvula tricuspide. Sí. Sí. Malformación congénita de la válvula mitral. No, porque la mitral es izquierda. Hasta aquí va la tricuspide. Bloqueo de rama izquierda. Tampoco. Si no hay bloqueo, no hay hipertrofia, pues ya no pasa el impulso. Estenosis de la válvula aorta. Tampoco. Entonces la respuesta es la B. Insuficiencia de la válvula Tricuspide. ¿No es cierto? Si hay insuficiencia de la válvula, hay hipertrofia tanto de la aurícula como de la ventrículo. 60. De las siguientes opciones, ¿cuál es el electrocardiograma? No existe. De las siguientes opciones son los elementos del electrocardiograma. ¿Cuál de elemento no existe? A ver, en el electrocardiograma encontramos un segmento PR, ¿sí o no? Sí. ¿Encontramos un intervalo QT? Sí. ¿Encontramos una onda T, P, una T y ocasionalmente la U? Sí, ocasionalmente la U. ¿Hay un segmento PT? ¿Recuerdan el segmento PT? No, ese es el payaso que se inventó. ¿Hay un intervalo RR? Sí. ¿Cuál es la respuesta? Este elemento no existe. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la línea basal llamada también isoeléctrica? Habían solamente dos, el PR y el ST. Y se llamaba intervalo cuando a ese segmento le sumábamos la onda. Entonces el intervalo PR, que era con la onda, y el intervalo, aquí ya se hace más grande, este intervalo QT. No hay intervalo PT. Entonces ya lo reconocemos. Teoría. Teoría. ¿Cierto? Muy bien. Respecto a los ruidos de Korokov, marque lo incorrecto. Les di una guía para que escucharan bien. ¿La vieron o no? ¿Nada? ¿La repartiste o no? ¿No? Sí, todo lo que me manda les envío. Muy bien. Respecto a los ruidos de Korokov, es incorrecto. El primer ruido audible baja el valor de la presión sistólica. Verdadero. La presión sistólica es detectada con el primer ruido en la fase 1. La presión sistólica es detectada en el primer ruido en la fase 1. Sí. ¿Cuántas fases tiene Korokov? 5. Y el primer ruido es el que determina la sístole. La desaparición del tercer ruido indica el valor de la presión diastólica. No. ¿Quién determina la presión diastólica? El quinto, el cuarto ruido. Pues ya que el quinto ya prácticamente ya no hay. El cuarto ruido. Esta es la respuesta. La fase 4 coincide con el sonido Korokov, sí. En la fase 5 el latido se deja de escuchar, verdadero. Entonces, la desaparición del tercer ruido indica el valor de la presión diastólica, no. ¿Cuántos cuadrados grandes? Ya es para jugar con regla de 3 nada más. ¿Cuántos cuadrados grandes de 5 por 5, ¿no es cierto?, en el electrocardiograma hay en 6 segundos? ¿Ah? ¿Cuántos cuadrados grandes de 5 por 5 en el electrocardiograma hay en 6 segundos? 30. 30. La respuesta es ¿Por qué? ¿Cómo se dice? 30. ¿Yo también? ¿Ah?
¿Está bien o no? Porque si uno Claro, es de un porque recuerde. segundo, 6 segundos, 6 por 5. 25, o sea, 5 cuadrados grandes, que son 25 milímetros. 25 milímetros es igual a un segundo. Y entonces yo también puedo decir, 5 cuadrados grandes es igual a un segundo. Y 6 segundos, 6 por 5, 30 cuadrados grandes. Claro, ¿quedó? Me iba a sacar yo mi borrador para llevar a hacer una regla de 3. El electrocardiograma de un hombre de 72 años muestra un intervalo RR de 1.2 segundos en reposo. Calcule la frecuencia cardíaca en latidos por minuto. A ver, ¿cuánto es? 1.2 segundos. RR es 1.2 Al segundos. cuadrado de 2. A ver, háganlo, pues. A ver, ¿cuánto es? 50 latidos. Perfecto. ¿Lo sacaron o no? Es fácil, pues, chicos. Miren, 25 milímetros es un segundo, ¿o no? Y 25 milímetros es lo mismo que 5 cuadrados grandes, ¿o no? 5 cuadrados grandes es un segundo. 1.2 segundos, ¿cuántos cuadrados grandes son? 6. Ya. 6. Y cada cuadrado grande, ¿cuántos cuadrados chiquitos tiene? 5. 6 por 5, 30. 1500 entre 30, 50. Puta, ya se ahogan. Vamos allá. ¿Entendieron? 63 sale 60. ¿Sí? ¿Por qué eso es ¿Estamos? Chicos, salió el último. ¿Lo entendieron? Pero, doctor, en la 63 dice que sale la B. Ah, no, sí, está bien, perdón. ¿Le van a ver bien? ¿Cómo se llama? Cumpleaños, feliz cumpleaños, Jaimito, Jaimito. Ok, ya no vacilamos con el doctor. Muy bien, chicos, hasta ahí había preparado. En verdad que yo venía con intenciones de sacar mi módulo, la doctora, todos los días risueña, lee, y dije, no, esta ya leí, ya se anda cagando de la vida. ¿Sabes? Preguntarles. Pero hasta ahí nomás veo así con la misma confianza y amistad, no están leyendo. No sean fascinerosos. Yo lo subo a un drive. Hasta ahí vamos con O yo les mando. ya, vayan a leer, repasen, por el amor de Dios. Delegado, me envías el día ¿Miércoles hasta qué hora? 12 de la noche. Ya. 12:01 y a las 12. En blog. Muy bien, chicos, vayan estudiando. Doctor, en la resolución